Les doy la bienvenida al ciclo de charlas de la Córdoba Game Jam 2026 que se estará realizando del 26 al 29 de enero. Recordemos que la Córdoba Game Jam se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero en el campus de la Universidad Católica de Córdoba, un espacio de encuentro para crear, aprender y compartir junto a la comunidad de desarrollo de videojuegos. Las entradas están disponibles con inscripción previa a través de nuestra web cordobagamejam.com.ar. Este evento es organizado por Videojuegos Córdoba o VICO con el acompañamiento de la Universidad Católica de Córdoba y de Global Game Jam. Queremos agradecer especialmente a nuestros sponsors IPAM, Surexu, Abilite, Evolabs, BitLogic, Gorilla Games, Indigo Gráfica y al apoyo de Women in Games Argentina y Adecor. Establish contact with Base Orion. Peggy 16. En Córdoba Capital hay un lugar donde el gaming se toma en serio, dedicados a la venta de hardware, videojuegos y consolas, con un objetivo claro: ayudarte a elegir bien. Acá encontrás nuestro gori técnico, que te asesora, mantiene tu PC y arma tu próxima computadora a medida. Luis, que te acompaña a elegir tu próximo periférico y componentes. Nati, que se encarga de que tu compra sea rápida y segura. Y nuestra CM, que hace que cada lanzamiento llegue hasta vos en el formato adecuado. Detrás de todo está Luquitas, gestionando los nuevos ingresos y la parte técnica del local. Estamos en Córdoba Capital, hacemos envíos a todo el país y trabajamos todos los días para ser un referente del gaming. Somos Gorilla Games. ¿Qué esperás para venir a conocernos? Pueden seguir las actualizaciones del evento en nuestras redes de Instagram, Córdoba Game Jam y nuestro servidor de Discord. Muchas gracias por ser parte de este encuentro y espero que disfruten de las charlas. Yo soy Nacho y en esta oportunidad le voy a traer una especie de tutorial y guía y contando un poco las experiencias de cómo hacer tu propia consola en una Global Game Jam. Es salir un poquito del software e ir al hardware. Y nada, quería compartirles las enseñanzas, los códigos y un poco lo divertido que fue el proceso de hacer una consola. En el año 2017 y en el año 2018 hicimos 2 consolas respectivamente con unos amigos y la verdad que fue una de las mejores Global Game Jam para mí porque
La primera, la del 2017, logramos algo impensable, que era hacer un videojuego con hardware. Y ya en la del 2018 hicimos otra consola ya mucho más potente, más avanzada, que recargaba la batería, que corría juegos clásicos como emuladores. Y la verdad que fue una locura hermosa poder haberlo logrado, y quiero comentarles cómo lo pueden hacer ustedes. Lo primero, vamos a ver el desafío que fue y es hacer una consola, pero lo bueno que tiene y lo malo, lo divertido y lo que significa también un poco que es programar un hardware versus a programar solo software para computadoras, porque pueden o no ser computadoras las consolas. En este caso voy a explicarle un poquito de las dos, pero vamos a enfocarnos más en el hardware y no tanto en la programación de computadoras. Les quiero contar un poquito de qué es la Jam Boy, que fueron las consolas que se crearon en el marco de la Global Game Jam, y la que les voy a dejar todo el código y todas las guías para hacer su propia Jam Boy. Cómo planearlo, diseñarlo, y luego de hacer el juego, cómo hacerlo material, cómo hacerlo una carcasa con impresión 3D, cómo puede ser alguna otra alternativa si no tienen impresoras 3D, porque justamente la idea es compartir en cómo hacer videojuegos con hardware y fuera de la pantalla. Y también un poco las lecciones que pude recabar de todo esto, porque fueron muchas y no es algo fácil, pero la verdad que vale la pena. Lo bueno de hacer una consola, lo bueno de hacer un videojuego que es con hardware, es que lo puedes tocar, lo puedes sostener, tiene peso y la presencia física es muy diferente. También te habilita mecánicas que antes no eran posibles, porque uno elige qué sensores ponerle, cuál es el tamaño o cómo va a ser la interacción. Las primeras fueron un poco más básicas, pero justamente el tutorial o la guía que voy a hacer para esta Jam Boy va a ser un poco diferente, porque va a incluir otros sensores un poco menos normales, no son botones, sino de proximidad, justamente para que puedan tener interacciones diferentes, para que se animen a hacer cosas diferentes. Y bueno, también explicarle que esto es una guía y que lo más importante es poder jugar, poder innovar, poder divertirse mientras uno lo hace y hacer amigos, porque las Global Game Jams, como para hacer una consola o hacer un videojuego, son actividades muy muy grandes y que uno solo no puede. Así que siempre hacer equipo, hacer amigos, gente que lo apoya en las locuras, es importantísimo encontrarlo. Y estoy más que seguro que muchos que vayan a la Global Game Jam van a encontrar el otro loquito que le puede apoyar en sus ideas. Hacer hardware no es mejor ni peor, simplemente es algo diferente y es divertido, eso se lo puedo asegurar, es muy divertido. Acá les dejo unos videos de la consola, justamente la que voy a hacer el tutorial. Perdón por el ángulo del video, fue medio complicado grabarme, pero hice 3 juegos. Si bien esta es como una consola más bien como tutorial, para mostrarle que se puede, y no la hice en el marco de la Global Game Jam, pero sí intenté hacerlo solamente más o menos en 48 horas para no mostrar algo que se puede hacer fuera de la Global Game Jam y luego la Global Game Jam no. Por eso solamente está la carcasa hasta un cierto punto, porque en 48 horas esta vez no terminé de ensamblarla, pero al menos sí le pude hacer un par de juegos. El primero, el clásico Flappy Bird, que era más difícil con el sensor de proximidad. Este es uno de carrera, que justamente con el sensor de proximidad es como la sensibilidad del acelerador. Y un tercer juego que es uno de disparos. Lo vamos a mostrar acá. Creo que el de disparo es uno de los más difíciles, aunque el Flappy Bird con un sensor de proximidad es un nuevo nivel
de frustración desbloqueada. La idea un poco es de explicarle cómo hacer toda la consola de cero, pero pueden usarlo simplemente como guía, no es un tutorial necesariamente. La diferencia entre hacer hardware y software un poco es que cuando hacemos software en juegos en PC o en web, tenemos bastante ilimitados los recursos porque tenemos mucha RAM, mucho CPU, discos duros muy grandes, tenemos motores como Unity, Godot y Unreal. Y cada vez que vos haces un cambio le das play y es casi instantáneo ahí que compila la Unreal, el Unity o lo que usen y lo ves a tus cambios aplicados. Cambio por ahí con hardware, que en este caso usé varias plataformas, pero usé Arduino 1, ESP32 para este ejemplo que voy a hacer y también Raspberry Pi, pero uno tiene recursos muy finitos, muy limitados, por ejemplo kbytes, no gigabytes. El Arduino 1 que tiene un procesador que se llama Atmega, es la marca Atmega, tiene 2 KB de RAM y 4 de ROM. Y el SP32 tiene un poquito más, creo que son 200K, pero estamos hablando de recursos muy limitados. No está de más decir que no funciona Unity ni Godot. Esto se programa casi a nivel máquina, pero sí tenemos cosas que nos pueden ayudar como librerías. Hay una muy buena que es LVGL, justamente que nos ayuda para optimizar algunas cosas que hace justamente el manejo de las pantallas. Todos los gráficos, los inputs, los sonidos, todo hay que hacerlo uno, o sea, hay que agarrar un parlandito, enchufarlo, conectarlo. Los gráficos se hacen mediante una pantalla, la pantalla la vamos a comprar, hay muchos módulos. Se puede reutilizar algunas otras, pero hay muchos, estos ya vienen hechos. Y los inputs pueden ser sensores, botones, joysticks o lo que querramos soldarle y aplicarle a la consola para tener. En este caso vamos a hacer un sensor de proximidad y una pantalla táctil. A veces cuando programamos cosas con muchas limitantes técnicas como memoria, procesamiento, puede llegar a ser un disparador de la innovación y la creatividad. Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando tenemos una PC que estamos muy holgados de RAM, nos olvidamos de las optimizaciones, y no importa acá en sí las optimizaciones, sino como los hackeos que se pueden hacer para hacer un juego sin que sea en alto consumidor de recursos, pero sí que sea divertido. La Jamboy tiene más o menos 300 KB de RAM, me parece que son menos, 200. No tiene placa de video, simplemente hay una conexión serial con la pantalla, que es el que le manda el chip a la pantalla a que muestre cosas o no. Y funciona como una suerte de GPU, pero muy básica. Y casi no tenemos memoria para grabarlo. Esto no tiene sistema operativo ni nada, así que nada, no tenemos muchos recursos, pero nos ayudan, nos fuerzan como decía, a la creatividad, a simplificar cosas, a hacer un estilo. En este caso vamos a hacer siempre estilo retro, pixelado, porque es mucho más sencillo. Y no porque por estilo, sino porque es una limitante técnica. Si queremos hacer 3D en un hardware propio, es probable que no nos salga o se consuma la batería muy rápido. Y nada, eso. También te hace que te enfoques en que el proyecto sea terminable y lo puedas jugar. Eso también está bueno porque a veces en la Global Game Jam queremos hacer muchas cosas y no terminamos haciendo nada. Acá, como pueden ver, ya hay un pequeño prototipo de la Game Boy Advance. Esta fue la segunda. Y es como mostrar cómo lo íbamos haciendo. Cómo lo íbamos a ir definiendo para hacer el juego. Para el desarrollo en sí, el software tradicional es bastante simple. Escribís, ejecutás, ves y repetís. Por ahí en el hardware lleva un par de cambios diferentes que son importantes, porque vas a tener que escribir código, lo vas a compilar, pero tenés que subirlo a la placa, luego desconectarla y probarla. Y también corroborar que no haya ningún tipo de cortocircuito. Y como subir a la placa lleva un poquito más de tiempo,
es importante pensarlo más antes de probarlo. No es como prueba y error tan rápido, sino pensarlo dos veces antes de mandar a probar, porque esto ahorra tiempo. Ese sí es un gran consejo que le doy. Ahorra tiempo si pensamos más las cosas de entrada que, que si es prueba y error todo el tiempo, porque van a errar y es mejor ir sobre caminos seguros. Por ahí el debugging es otro tema muy muy interesante cuando haces tu consola. Estamos acostumbrados que en el software es console log, breakpoints, algunas cosas y ya está. En cambio, en el hardware aparecen otro tipo de bugs, que son los físicos. ¿Qué pasa si estamos haciendo la consola y de repente no anda más la pantalla? ¿Será que se me soltó un cable? ¿O le equivoqué el pin? ¿O lo quemé al componente porque le mandé demasiada corriente? Eso acá es muy importante siempre ver las especificaciones de los componentes que vamos a comprar, por ejemplo la pantalla, para saber cuánta corriente le vamos a mandar. Eh, Revisar de usar bien los protoboards, los cables, porque a veces esos son los que más lleva tiempo cuando se nos desconecta un cable. Ser prolijos y recordar qué cable va con qué pin, eso ayuda un montón. A mí me ayuda un montón a hacer una lista, porque hay veces que uno lo tiene que desenchufar y armar otra cosa y ahí uno pierde mucho tiempo. Más cuando uno tiene 48 horas para hacer un videojuego. Y bueno, obviamente codearlo, o sea, programarlo bien. Y todo puede salir mal, puede ser un conjunto de todas estas cosas, lo cual lo hace un poquito más tedioso de buguear. Pero bueno, sí se puede, eso es lo que le puedo decir. Sí se puede al final de todo, yendo con una cierta checklist, sí se puede. Ahora en sí vamos a hacer este ejemplo de la Jamboy, que es una Jamboy nueva, no es de la que hice en el evento, pero básicamente esta Jamboy va a tener una pantalla táctil a color de 1.5, digo de 3.5 pulgadas. No va a tener botones físicos, sino va a tener el touch y el sensor de proximidad. Y se va a poder descargar juegos por Wi-Fi, como una especie de Steam, lo llama Steam Jamboy. Y va a tener una carcasa impresa en 3D. Y más o menos el costo, le adelanto, esto de todas las cosas sale algo así como 71.000 pesos, que es y no es. Es un presupuesto que es bastante, pero para todo lo que uno hace, o sea, para imprimir su propia consola, manejar su propia pantalla. De hecho, se puede usar una pantalla mucho más chica y va a salir más barato, porque lo más caro es la pantalla, ¿no? La pantalla sale algo así como de 40.000 pesos y se puede buscar una más chica de 20.000. Acá, por ejemplo, es una más grande, que es para el Game Boy Advance, y acá hay una más chica que fue para la primera, y la verdad que era bastante más barato la primera versión que la segunda. Pero bueno, la potencia también tiene que ver con el hardware que le pongamos. Acá quiero mostrar un poco el ejemplo de cuando lo estaba desarrollando. Esto fue hace unas semanas y les quiero mostrar cómo es. Bueno, acá tengo la consolita conectada. Tenemos el SP, pantalla, tiene una micro SD ahí que le puse. Vamos a enchufar. Y esta, como es una consola de verdad, tiene su pequeña splash screen. Ahí salió que se conectó a internet. Si verás, dice Wi-Fi. Y tenemos un pequeño botón que dice Store. Acá yo creé mi pequeño Steam Jamboy, que hice 2 jueguitos. Y como verás, acá no hay nada. Entonces vamos a Store. Y ahí va a cargar los juegos. Vamos a poner, por ejemplo, el Flappy. Ahí lo descarga. Lo guarda en la SD. Y vamos a descargar también, por ejemplo, el Space Shooter. Y acá vamos a entrar, por ejemplo, el Flappy ese. Ahí va cargando. Y es el Jammy Bird. Bueno.
venís a una librería que tocas acá, no se nota tanto, pero le das el exit y vuelve al menú. Ahí está, aquí dice exit, tuc, Jam Boy. Entonces vamos ahora a la Space Shooter, carga la Space Shooter. Uy, soy malísimo. Y bueno, también vuelve menú, que mi dedo tapa todo, pero bueno, este es el exit y vuelve al Jam Boy. Acá lo que hicimos básicamente fue usar el SP para conectarnos a Wi-Fi y hacer un pequeño servidor que ya lo voy a mostrar acá, justamente se llama Jam Boy y es muy sencillo. El servidor simplemente se le suben los ejecutables. Los ejecutables son .bin, que son código que se genera con el código de Arduino para SP. Y mediante un bootloader los levanta, los descarga y los levanta. Los guarda en la SD y los levanta. Así es básicamente como funciona y por eso es una consola, porque puede jugar varios juegos. El componente principal es el SP32, que es como un Arduino pero bastante más potente, ya que viene e integra nativamente Bluetooth y Wi-Fi, y es el que va a hacer la programación de todos los otros, lo que sería el input y el output. El input serían lo que le vamos a mandar a la pantalla, por ejemplo, a la consola, como tocar la pantalla o el sensor de proximidad o un joystick o lo que sea, y el output sería que va a reaccionar, por ejemplo, mostrar algo en la pantalla. El SP32 sale algo así como de 11.000, creo que está, pero de hecho lo vi bastante más barato, algo así de 8.000 en Mercado Libre. La pantalla táctil está como en 43, hay más chiquita, no hace falta que sea táctil, que pueden salir como 20.000 pesos o un poquito menos. El sensor de proximidad es bastante barato, sale 4.000 pesos. Un parlantito, eso no llega ni salir ni 1.000, o le pueden, no sé, desarmar algún juguete, alguna otra cosa, una radio vieja y lo utilizar. Las primeras versiones de Jam Boy fueron desarmando cosas, así que anda muy bien. Lo que sí recomiendo por ahí el cargador, pero no es necesario porque lo pueden enchufar directamente a una USB y sigue funcionando. Pero si no, también un cargador con una batería de litio, esas que se usan para computadoras más viejas o no sé, alguna especie de vapeador. Son bastante usadas para muchas cosas y andan bien para estos proyectos. El sensor de proximidad justamente lo puse en este caso para utilizar y mostrar que se puede hacer innovaciones que no tienen que ver solamente con que es un hardware, sino que se pueden usar cosas que no son convencionales. Todos sabemos que se puede usar un joystick, botones para hacer tu consola, pero tiene más sentido si le agregamos otros sensores. En este caso, elegir de proximidad para hacer un botón que tenga como que se presione en el aire para justamente no caer en lo obvio y que tenga también como la distancia. Se aplica más el juego de auto, porque es como el acelerador, cuánto lo presionas al acelerador y eso aumenta la velocidad del autito al final. El sensor está bueno porque es bastante bajo consumo y es pequeño y se puede configurar para hacer esta sensibilidad. Acá justamente le voy a mostrar que es bueno hacer un menú de desarrollo para ver cómo reaccionan los sensores. En este caso ese pequeño menú dentro del menú, justamente para ir viendo cómo reacciona y debuguea. Y bueno, esto básicamente permite una mecánica diferente. El ejemplo es el Jump Race, que permite acelerar como acercando el dedo, ¿no?,
dependiendo de cuánto te acerque el dedo, es como si estuvieras pisando el acelerador. Y de esta forma, vamos a verlo de vuelta, se puede encontrar esta nueva mecánica. Básicamente el sensor es una pequeña cámara, pero que solo detecta colores, no tiene definición más que de muy pocos píxeles. Y tomamos como el color rojo, que sería el color piel, porque es el que al iluminarlo con un LED infrarrojo más o menos se ve, es para saber si está cerca. Y dependiendo de cuánto sea la saturación de ese color, vamos a saber la distancia en que esté con respecto al sensor. También la idea es que se pueda hacer una tienda de juegos, porque las consolas suelen tener varios juegos como cartuchos, CDs o descargarlos online para que sea justamente consola. De esta forma, la Game Boy con el SP32 se le puede configurar un bootloader. Esto significa que corre ejecutables dependiendo de lo que tenga grabado en una micro SD que viene ya incluida en la pantalla, y ahí de esa forma descargarlo y buscarlos en este server hizo un pequeño server donde tenemos los juegos y descargarlos. De esta forma se descarga el SD y luego se juega. Es como un pequeño App Store o Steam Store, y lo hice también bastante sencillo. No es complejo, es un servidor de archivos y nada más. Y un pequeño endpoint que te da la lista para que no descargue todo el HTML y simplemente descargue la lista de juegos que hay y la URL a descargar. Acá está una captura de cómo funciona. Los juegos que hice y están en el código, no voy a ir a mucho en el código porque es mucho, pero sí están en el código, en el GitHub, que voy a compartir al final de la charla. Básicamente es el Jammy Beard, que es como el Flappy Bird, con un touch simple o con el sensor de proximidad, lo cual lo hace bastante más complicado que antes. El Jump Race, que sería algo así como un Road Fighter, es como un juego de auto top view. Y nada, con el sensor de proximidad usas el acelerador si lo apretas más o menos. Y el Space Shooter es más bien como el Galaga, y se usa con el touch y el sensor de proximidad para disparar. Esto da más o menos las capacidades diferentes de lo que puede hacer el hardware, pero acá ya entra la innovación de todas formas de lo que uno quiera hacer. Una vez que ya tengamos el juego hecho, lo hemos programado, hemos soldado, es importante hacerle una especie de carcasa. Eso me he dado cuenta que es muy muy importante, porque de esa forma le damos más vida, lo hacemos más tangible, lo hacemos menos frágil, porque ya los cables no están expuestos, también se ve más lindo, más como un producto y no como un prototipo, o que sea más cómodo de agarrar, porque si no, si tenés cables por todos lados, uno a veces cree que le puede dar la corriente y lo aleja al público o a la gente que lo quiera jugar. Entonces realmente tener una carcasa lo transforma simplemente de un proyecto de electrónica a un producto, y eso está buenísimo. Acá le muestro un pequeño video de la carcasa que le hice a este. Estos archivos están incluidos para que se puedan descargar y imprimir y modificar al que lo quiera hacer. Y también explicarlo que esto lo imprimí en 3D, justamente con una impresora 3D que yo tengo. La primera vez que hice la Jam Boy 1, yo no tenía impresora 3D y fue un amigo que me vio, Nahuel, que le mando un saludo muy grande, y me introdujo en este mundo hermoso de la impresión 3D, justamente por la Jam Boy. Me vio que yo estaba haciendo este hardware, yo lo estaba haciendo con cartón, y nada, fuimos a buscar a su casa su impresora, la trajimos y nos pusimos a imprimir. Esto hace una especie de derrite el plástico y va generando capa por capa, haciendo formas. Y bueno, para eso necesitamos la impresora, saber un poco de modelado y o quien tocarle la puerta a alguien que sepa, porque es importante recordar que
Las jams siempre se hacen en equipo y por ahí el que hace modelos 3D también te puede hacer un 3D por la carcasa. Y una vez eso es exportar el archivo STL y mandarlo a imprimir con el laminador. Aproximadamente la carcasa sale a unos 1500, 4000. No, 4000 ya es mucho, pero depende de cómo sea la complejidad de la carcasa, es la cantidad de plástico que van a consumir. Y es importante recordar que nunca va a salir la primera, porque es difícil hacer carcasas y más en tan poco tiempo. Así que nunca sale la primera y hay que tener un poco de paciencia. Estos son como los primeros inicios de los prototipos. Si se nota acá, son paredes muy finas justamente para que imprima más rápido y para ver si encajaba todo donde tenía que encajar. Lo importante es medir todo. Es muy importante cada componente con un calibre, una regla, bien preciso. Los milímetros importan un montón, tienen que entrar justos, si no se pueden romper o directamente no cierra. Es importante por ahí saber usar un programa o conocer a alguien que sepa usar un programa de 3D. En este caso yo lo hice con Blender, pero podría funcionar bien con algunos tipo de CAD, como el Fusion 360, el Tinkercad o cualquier otro programa CAD. Y nada, juntarse con gente para hacerlo lo más rápido posible. Y probar rápido. Probar rápido es lo importante. Acá les muestro un poco la carcasa que está incluida en el repositorio, en el modelo editable. Y cómo pasa luego a la impresora 3D. La carcasa, una vez que tengamos el modelo, se le pasa a otro software que se llama el laminador, que justamente hace este cálculo de capa por capa, de cómo imprimir el plástico capa por capa, para que salga la carcasa justa en plástico ya impreso. De todas formas, no hace falta hacerlo siempre con plástico, se puede hacer con cartón. Y es muy importante ir a lo simple. Son 48 horas, inclusive si uno lo quiere seguir el proyecto, esto hay que empezar de lo simple y luego ir dándole mejor forma porque es muy complicado. Lo primero tenés que hacer que las partes entren y se enganchen bien, que más o menos cierre, eso es importante. La primera Jamboy cerraba con un pedazo de cartones atrás que lo ajustaban un poco, que rellenaban los espacios vacíos. Y también funciona, no es algo que no va a funcionar. Y que no se rompan los cables porque los falsos contactos siempre son un problema. Eso es muy importante, que le demos lo suficientemente aire a los espacios de los componentes para que los podamos ensamblar. No somos chinos, no tenemos fábricas grandes, así que lo importante es dejarnos espacio para poder trabajar cómodo. Una vez que lo tengas bien hecho, lo haces más chico. Y no va a salir la primera, eso es una gran lección. Nunca sale la primera. Siempre le raspa 1 milímetro a la pantalla, un botón, aquello, una muesca, lo que sea. En el ejemplo de lo que sería esta Jamboy, que está el código, este pequeño hueco que acá donde sale el sensor de proximidad, lo tuve que hacer como 3 veces porque no encajaba. No encajaba donde iban los tornillos y con eso no encajaba. Pero después de 3 veces se pudo hacer y no es tan sencillo. No es tan difícil. Simplemente es iterar. Acá no hay más que iterar como regla de oro. Iterar hasta que salga. Hay otras alternativas, porque ya que las jams son muy, muy cortas, se puede hacer de cartón. Y de hecho era mi primera opción cuando yo empecé a pensar la primera Jamboy. Y les voy a mostrar que justamente este fue el primer prototipo de la Jamboy. Este era con un cartón de una bandeja de empanada que me había comido ese día y estaba muy improvisado hasta que bueno, por suerte Nahuel, que le mando un saludo, me mostró lo de las impresiones 3D y quedó otra cosa. Bueno, como para ir cortando, es importante por ahí hacer remarcar que las jams son cortas y es importante ponerse un orden de prioridad. Lo primero sería armar el hardware y verificar que encienda. Hacer el circuito más básico y verificar que anda la pantalla, que toca los botones, que no hace falso contacto, que funcionan. Eso es importante.
Después si podemos mostrar algo en la pantalla, ya tenemos casi todo el trabajo hecho. Tenemos un 80%. Luego hay que hacer lo que sea divertido, obvio, pero ya que se vea en pantalla es muy gratificante y podemos ver que ya están saliendo cosas y ya es divertido. Por más que sea un cuadradito, un círculo, después le vamos a dar un poco más de forma. Justamente yendo a la mecánica, haciendo el Flappy Bird, un clon o uno de, de naves o alguno de carrera. Y una vez que tengamos eso, es pulirlo un poco más, probarlo, como todo juego, hacer un poco el sonido. Para la primera Jamboy, que luego después voy a mostrar los sonidos que tenía, voy a hacer escuchar. Tuve la suerte de que Ariel Contreras hizo la música. Le mando un gran abrazo, un fuerte abrazo, porque es un gran músico de videojuegos. Así que fue su oportunidad de hacer música de videojuegos para hardware. Y bueno, testearlo. Con el tema del sonido solamente me voy a detener porque es un poco técnico, pero podemos conectarle un parlante a cualquier Arduino, Raspberry, esto, y sacar señales analógicas como en frecuencia. Y lo que hay que hacer ahí es básicamente convertir la frecuencia, hay una tabla de valores de frecuencia a notas, y pasárselo a alguien que sepa de música. Ya le decís, mira, puedo hacer estas notas, ¿qué se puede hacer? Y nada, por ejemplo, Ariel hizo una música muy linda y la primera vez que compuso con frecuencia y le encantó. Luego, si se puede, es la carcasa darle esta posibilidad física, y si no, está bien, porque siempre es un desafío, y si no se llega también está bien. Se puede hacer con cartón, como dije, o si no, está bien, ya que se puede jugar, lo más importante. Y preparar un poco la demo, mostrarlo, porque siempre que se hace algo con hardware y se puede ver, es muy emocionante. Acá fue justamente en la Jamboy Advance en el 2018, la segunda. Y en la foto no se escucha, pero a todos les encantó. A todos les encantó, todos estaban muy emocionados de ver una consola que se hizo en 48 horas y se podía jugar al Contra y muchas cosas. Se le instalaban juegos. Le mando un saludo muy grande a todos los que están acá en la foto. Yo soy el del medio ahí, el con rasta, aunque ahora ya no tengo más rastas. A Catriel, que siempre nos banca en esta locura. Bueno, en realidad el que más me banca siempre fue Nahuel, el lado mío, el de la derecha, y a Nico, que bueno, son grandes programadores y grandes amigos. Acá les muestro un poco la carcasa como quedó impresa, de que están los modelos para subir, y está en el repositorio que voy a compartir. Y bueno, lo que hay que emprender, un poco las lecciones aprendidas de hacer consolas en 48 horas, es que hay grandes limitaciones de hardware que inspiran a la creatividad. Hacer cosas simples, pixeladas, te hace pensar realmente el pixelado en serio y no como estilo, sino por qué lo hacías pixelado, porque no te queda otra, porque era muy lento. Eso realmente te hace un poco como programador pensarlo mejor, o sea, como más performante, más eficiente. También te da que lo físico es algo diferente, se conecta diferente, la gente lo quiere ir a ver, tocar, jugar, por más que sea un juego muy sencillo. La primera Jamboy tenía un juego muy sencillo, que ni siquiera era un juego, no se jugaba, pero se podía mover en pantalla un personaje y chocaba un par de cosas, y la gente le encantaba. Ya que lo físico atrae a la gente, está buenísimo. También que los errores de hardware son complicados, porque si podés estar a veces muy cansado de haber pasado muchas horas programando y darte cuenta que ahora ya la consola no anda, y es que a veces simplemente un cable medio falso contacto puede hacer que falle y estar uno debugueando como 2 horas. Me ha pasado porque creía que no andaba y en realidad era un cable que se había desconectado. También está bueno esto de la carcasa. Al principio el cartón era muy amateur, pero tener impresiones 3D le da este look and feel de producto que está buenísimo. Y siempre, lo más importante en todas las Global Game Jam es hacer equipo. Las tareas siempre son grandes, más si uno quiere encaminarse a hacer una consola o algo con hardware. Y hacer equipo es clave, porque entre varios locos las locuras se hacen realidad. Acá
hay un par de los del equipo, hay otro. Mando saludos a Matis, a Nahuel, a Nico, a Ariel, que también han sido parte de varias de estas consolas que hemos hecho. La pregunta es, ¿deberían hacer consolas o hardware? Voy a empezar por los no. Si es tu primera jam, no lo recomiendo. Es algo que lleva muchas aristas de muchas cosas. Es mejor enfocarse en una cosa y no en tantas. Y si no tuviste tiempo para aprender o preparar cosas antes, como conseguir algunos sensores o cables, hardware o herramientas, es mejor directamente no. Pero si quieres aprender algo nuevo, sí. Si te animas a probar algo diferente, esa me parece que está buenísima. Yo cuando hice la primera Jam Boy no creía que lo iba a poder hacer. Simplemente dije, vamos a ver hasta dónde llego. Vamos a ver si se puede. Y al final sí se pudo. Sí se pudo. Y eso me hizo que muchos otros programadores, que yo no estaba haciendo grupo, porque al final muchas manos empezaron a ayudar para que la Jam Boy se terminara. Nada, empezar a probar cosas, a debuguear, a trabajar en conjunto con gente que ve el hardware y le gusta. Por ejemplo, también en ese sentido Ariel compuso la música en estas frecuencias y le encantó. Y nada, también es que esto te da la posibilidad de crear realmente algo único, muy diferente y inspirador, realmente inspirador. Yo voy a dejar todo el código, ya la idea, no ir tan técnico porque son muchas cosas, pero la idea es dejar el código y mi contacto para quien quiera hacer en cualquiera Global Game Jam hardware. Y también para que lo vayan ir yendo estudiando para ver cómo se hace. Eso lo dejo porque ya está online. Y también les dejo la posibilidad de extenderlo. Esto se puede hacer multijugador con otra consola o una computadora, que sean dos juegos diferentes, uno para PC y uno para la consola. Se le pueden agregar otros sensores como el acelerómetro, LEDs, alguna vibración, motor, micrófono. Acá un poco ya el límite es la imaginación y lo que es el tiempo. Y bueno, acá dejo mi contacto. Soy Ignacio Castro. Actualmente soy programador para Odaclick, que es un estudio de videojuegos. Y ahí dejo el repositorio. Yo se lo paso a quien lo quiera. Me pueden buscar en las redes como Chafamás o Chafamaster 2000. También en Steam y en el lugar donde se juega, porque ese siempre es mi nick que uso para todo. Y bueno, el resumen es más o menos para hacer una consola. Esta salió algo así de 71.000 pesos, pero bueno, te compras una experiencia única. Las limitaciones son tus amigas porque te hacen sacar más creatividad. Cuando uno propone idea loca, se junta con locos. Solo los locos quieren hacer ideas o locuras. Y bueno, cuando uno tiene una idea loca, ahí es donde encuentra otros locos y hace grandes amigos, grandes equipos. Y luego realmente la satisfacción de tener algo tangible no tiene precio. Así que nada, yo les recomiendo que si se animan, que jueguen, que prueben, que se diviertan y nada, que hagan amigos. Bueno, les dejo el último. Muchas gracias. Los espero ver en la Global Game Jam, porque yo siempre voy. Soy de los ya un poquito elders de ahí, pero siempre voy, hace creo que 15 años que voy. Y les dejo un video de la primera Jam Boy que hice para que vean lo rudimentario que era.